Damos la bienvenida vía Skype desde París, Francia, al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Ministro, muy buenos días. Gracias por este contacto vía la tecnología. Nos da gusto tenerlo esta mañana para que nos pueda contar sobre esta aprobación del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional de 4.200 millones de dólares en el marco del servicio ampliado del fondo. Cuéntenos cuál es su primera visión de esta aprobación y este apoyo del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Janet, y un saludo a la audiencia. Efectivamente, estamos desarrollando en Francia una agenda importante que tiene también como eje central de gestión esta recuperación de la imagen del Ecuador en el concierto internacional, en la comunidad internacional. Concretamente, hemos venido a hacer una comparecencia en el Centro de Desarrollo de la OCDE, en el directorio del Centro de Desarrollo, más de 50 países, para precautelar la adhesión del Ecuador en ese centro de desarrollo. Pasando al tema concreto de su entrevista, de su pregunta, efectivamente, el día de ayer creo que recibimos una noticia positiva para el país. Finalmente, el directorio del fondo aprobó este crédito de una facilidad extendida que totaliza 4.200 millones de dólares a lo largo de 3 años, aproximadamente 1.200 millones, 1.300 millones por año. Eso lo que nos va a permitir es financiar las actividades que están relacionadas en esencia con el gasto social, la protección social y la garantía de derechos de los más vulnerables. Naturalmente, implica continuar implementando el plan de prosperidad para lograr reducir en el mediano plazo el déficit fiscal que tenemos y sobre esa base también avanzar en algunas reformas de orden mucho más estructural para mejorar la economía en el mediano plazo. No olvidemos que se heredó una economía con alto déficit, con un alto nivel de endeudamiento, unos pagos de deuda que superaban los pagos por educación y salud, y que corregir todo ese escenario económico implica un esfuerzo de toda la sociedad, empezando por el gobierno nacional, pero que hoy ventajosamente cuenta con este soporte, no solamente del fondo, sino de todos los multilaterales que se han sumado para totalizar este nivel de financiamiento de 10.200 millones que se aprobó hace ya un par de semanas y que se anunció hace un par de semanas. El día de ayer se ha cristalizado un hecho concreto, que es la aprobación del directorio del fondo. En las próximas semanas tendremos la aprobación de desembolsos del Banco Mundial y hasta el mes de mayo y junio también nuevos desembolsos por parte del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. El acuerdo que se aprobó ayer por el Fondo Monetario Internacional prevé un desembolso inmediato de 650 millones de dólares. ¿Cuáles son las condiciones para ese desembolso? ¿Qué es lo que podemos hacer con ese dinero? Mire, ese desembolso va a tener un destino que nos va a permitir y empezar a ejecutar el Plan Anual de Inversiones del 2019. Este Plan Anual de Inversiones es aquello que aprueba la Secretaría de Planificación y Desarrollo, que se aprueba además luego en el presupuesto en términos de montos globales, pero todos los proyectos están allí destinados y se dará prioridad a todo lo que tenga que ver con el sector social. También, obviamente, allí en el caso del PAI del 2019 hay temas de infraestructura, y lo importante es que estos recursos ya nos ayudan a empezar a operar ese Plan Anual de Inversiones. El Plan Anual de Inversiones del año anterior estuvo de alguna manera afectado en su ejecución porque no tuvimos acceso a financiamiento durante varios meses mientras se tramitaba la ley de fomento productivo. Recordemos que había una objeción legal en torno al 40% del endeudamiento, había un informe de Contraloría, y hasta no sobrepasar esa complicación de índole jurídico, no teníamos acceso a los recursos externos. Entonces, este año nos permite empezar un mejor año, ordenar de mejor manera el manejo de caja, de tesorería y de liquidez. Si observamos el comportamiento de los depósitos, por ejemplo, en el mes de febrero, ya se empieza a observar
una mejor tendencia, fruto de que tuvimos la emisión en el mes de enero, y eso nos permitió ordenar nuevamente mejor los recursos internamente, sostener las reservas, y en el caso de esos recursos que ordenamos internamente nos permitió a su vez empezar a cumplir con algunos atrasos que teníamos con proveedores. Eso termina siendo depositado en el sistema financiero, público, privado, en las cooperativas, y empieza a dinamizarse la economía. Hay varios objetivos que cumplir. El principal, por disposición del señor presidente de la República y por convicción del plan de prosperidad, es que los más pobres, las personas más vulnerables, estén protegidas en este proceso de reducción del tamaño del Estado y de cambios de orden estructural que nos permitan tener más competitividad y más empleo a futuro. Ministro, ¿qué quiere decir que estén más protegidas? ¿Qué tipo de plan se va a implementar? O cómo se va hacia qué área se va a dirigir estos primeros 650 millones de dólares y los 3.550 restantes de estos 4.200 primeros que nos está entregando el Fondo Monetario Internacional? Pero ¿qué quiere decir proteger a los más pobres? ¿Cómo lo van a hacer? Básicamente, lo que implica proteger a los más pobres es que las redes de protección social, a través de transferencias monetarias directas, puedan ampliarse en su cobertura o en su monto, y que de esas transferencias monetarias también podamos focalizar mucho más en aquellas personas que están en mayor grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, los adultos mayores o, por ejemplo, las personas con discapacidad. Entonces, ese trabajo tiene varias aristas. Por un lado, una actualización de lo que se conoce como el registro social, que es parte también del trabajo con el Banco Mundial, que permitirá optimizar el instrumento para entregar efectivamente a las personas que realmente lo necesitan. El registro social no ha sido actualizado y tenemos evidencia empírica de que hay personas que, no debiendo recibir el bono, por ejemplo, lo están recibiendo, y al contrario, hay otras que, debiendo recibirlo, no tienen acceso a este recurso. Entonces, ese ejercicio nos permite ampliar también el nivel de gasto para la protección social. Este año, tal como está establecido el plan de prosperidad y el acuerdo, son cerca de 300 millones más que van a destinarse para esto. Adicionalmente, hay otras prioridades, las prioridades que tienen que ver con salud y con educación. Todo este trabajo lo está realizando el Gabinete Social, cuya coordinación está a cargo del representante del presidente en el Consejo Directivo del IES, Paul Granda, y es en coordinación con los organismos multilaterales para identificar los mejores instrumentos de protección social. Ahora, estos recursos que llegan hoy van también obviamente para ese tipo de inversiones que son la actualización del registro social, y una vez que esté eso listo, para que los mayores recursos vayan hacia esos sectores. Ministro, de los 4.200 millones de dólares que nos están dando en este momento, 3.500 son de libre disponibilidad. ¿Son de estos o son de los 10.500 millones que nos van a dar los multilaterales en total? ¿O podemos disponer en este momento de todo este dinero? Muy buena su pregunta, Janet. De los 10.200 millones, 3.700 millones son atados a proyectos de inversión que vienen haciéndose o que son parte del programa plurianual de inversiones. Los 3.500, perdón, son recursos de libre disponibilidad. De esos 6.500, 4.200 son del Fondo Monetario Internacional, porque el 100% de los recursos que entrega el fondo son de libre disponibilidad. De esos, como había mencionado yo al inicio, creo que cometí un error al mencionar una cifra de 1.300, son 1.400 millones de dólares anuales para completar los 4.200 en 3 años hasta el 2021. De esos recursos que corresponden al año 2019, efectivamente se ha aprobado un desembolso inmediato de 650 millones, y luego, con las revisiones trimestrales del avance de los temas que hemos planteado en el plan de prosperidad, se completarán en cada revisión desembolsos. Entonces son 10.200 en total, 6.500 de libre disponibilidad, 3.700 atados, y de esos 6.500 de libre disponibilidad, 4.200 provienen del Fondo Monetario Internacional.
Ahora, todo este dinero que viene pues a aliviar toda esta presión económica que tenía el país, no viene tampoco así tan fácil. ¿Qué compromisos hemos asumido? Por ejemplo, nos hemos comprometido a bajar el gasto corriente. ¿En qué medida nos hemos comprometido a incrementar la productividad del país? ¿Qué medida se va a aplicar para eso? ¿Van a subir impuestos? En concreto, ¿qué contempla este acuerdo? Sin duda, Janet, muy valioso su señalamiento. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta que también los ciudadanos nos hacen cuando dialogamos con ellos y nos dicen, ¿por qué más financiamiento? Se necesita financiamiento para salir de la situación que estuvimos, no para mantenernos en la situación que estamos. Esa es una gran diferencia de orden conceptual. El gobierno anterior se seguía endeudando, pero aplazando los problemas de fondo sin tomar las decisiones correspondientes, y el gobierno del presidente Lenín Moreno ha decidido corregir los problemas económicos, y para transitar a una economía con menor déficit igual se necesita financiamiento temporal hasta que la economía pueda tener un superávit. ¿Qué tipo de compromisos nosotros hemos planteado? Bueno, ya hemos asumido algunos que están relacionados con una reforma tributaria integral, una modernización del esquema tributario que nos permita, por un lado, bajarle la carga de administración a la autoridad tributaria, por otro lado, facilitarle la vida al contribuyente, y en eso encontrar un equilibrio que nos permita recaudar más, recaudar recursos adicionales. En el caso de la optimización del tamaño del Estado, evidentemente un componente es masa salarial y otro bienes y servicios. Lo importante de esto, estimada Janet, es que el acuerdo está avalado a nivel del sector público no financiero, es decir, no solamente del gobierno central, sino que se incluyen las empresas públicas, la seguridad social, los GATS, y todas las cifras positivas que se vayan dando en esos entes y en esos espacios son cifras que suman al equilibrio que buscamos en el sector público no financiero. Naturalmente en los GATS nosotros no podemos actuar porque son entes autónomos, pero en las empresas públicas sí, a través de la coordinación de los directorios, y en el IES a través de la presidencia, y obviamente todo esto en conversación y diálogo con los afiliados y con los empresarios, con los trabajadores y los empresarios. En el caso de la masa salarial, el objetivo en los 3 años es de $1.000 millones a nivel de todo el sector público no financiero. En el caso de bienes y servicios, cerca de $800 millones, y creo que es importante también mencionar que las decisiones que ya se han tomado el año anterior nos permiten tener este año un año con algunos avances ya en términos de la política, por ejemplo, de eficiencia de los subsidios. Esas decisiones que se tomaron en el año anterior ya van a mostrar correctivos este año, y eso nos permite ir avanzando en la consolidación fiscal que esperamos. Puntualmente en el tema de la carga tributaria, que usted dice que se va a crear un sistema más eficiente, por hacerlo en resumido, pero va a necesitar cobrar más impuestos de alguna manera. ¿Está pensando tal vez en eliminar las exenciones que pues liberan a los ciudadanos del pago de impuesto a la renta, por ejemplo, por algunos gastos que se hacen en el año? Mire, creo que es todavía prematuro dar alguna posición categórica de qué es exactamente lo que se va a hacer, porque esto tiene que abrirse a un espacio de diálogo, hay que trabajarlo técnicamente. Lo que sí podemos, y creo que es importante este momento, es trazar algunas líneas generales. Efectivamente, hay un nivel de gasto tributario, que es lo que se conoce como el esfuerzo que hace el Estado por no cobrar ciertas exenciones o exoneraciones, elevado en el país, que es alto en comparación a países de la región, que totaliza más de 5 puntos del PIB, más de $5.000 millones. Pero dentro de eso hay que hacer un análisis muy detallado de cuánto de ese gasto se destina a los más pobres, cuánto va a los más ricos. Es un análisis que todavía hay que trabajarlo. Yo no me anticiparía de manera categórica señalar tal o cual, sino dejar el concepto en la mesa, porque este es un concepto que evidentemente implica sacrificio de recursos para el país y puede afectar la progresividad. Y por el otro lado está la facilitación, Janet. Hay muchas personas, empresarios, que nos han hablado durante las últimas semanas, una vez que se ha anunciado todo este tema, que
aportando a la construcción de un sistema tributario más eficiente, nos han dicho, mira, no es tanto la tarifa la que nos molesta, cuanto la cantidad de requisitos, la falta de facilidad para pagar los impuestos. Y por el otro lado, la administración tributaria sufre el mismo problema. Hay varios impuestos cuya recaudación es más costosa en función de lo que se recauda efectivamente, o cuyo control es más costoso de lo que se recauda efectivamente. Entendamos que este proceso o este estatus que tenemos, o este modelo de reforma de esquema tributario en el país, es un esquema tributario que se deriva de 15 reformas tributarias que se hicieron en los últimos 10 años y que tenía un enfoque distinto al enfoque que le queremos dar ahora, que es un enfoque de facilitación para el contribuyente, para las autoridades. No se trata solamente de tener una cantidad enorme de impuestos como se tiene en el país, sino que nosotros consideramos que se puede optimizar eso, sí, y con esa variante lograr recaudar más. Efectivamente, el objetivo es tener una mayor recaudación. ¿Para qué, Janet? Para cumplir también con los temas de orden social. No podemos perder de vista que cada año el gobierno nacional tiene que hacer en el presupuesto un esfuerzo para incrementar medio punto del PIB para el gasto que está destinado a salud y medio punto del PIB para el gasto que está destinado a educación. Este año además ya empezamos a pagar los 1.250 millones destinados del 40% de las pensiones jubilares, y además tenemos que cumplir con la ley amazónica. Si a eso le sumamos el incremento de salud y educación para el próximo año, es natural que nosotros esperemos que tanto la reducción de gastos como un incremento en los ingresos nos permitan transitar hacia una economía mucho más sostenible en el futuro. Ahora, es evidente que va a hacer falta, digamos, ponerle mucho más el hombro a esto. Y se ha hablado, por ejemplo, entre las posibilidades que podría tener el gobierno es incrementar el IVA o ampliar la base de pago del IVA. O sea, por ejemplo, se habla de pagar un IVA a la educación, que pues no sé qué tan social pueda ser, pero pues que se podría estar contemplando. ¿En el IVA hay trabajo? ¿Se está mirando hacia ese lado? Nuevamente, Janet, yo creo que es prematuro anticipar una decisión que no ha sido todavía tomada. El análisis y el campo de discusión todavía es amplio. Nosotros tenemos que trabajar por algunos meses y obviamente allí vamos a trabajar con los multilaterales, con el sector privado, con los ciudadanos, también con las bancadas de oposición dentro del legislativo. ¿Para qué? Para procurar consensos sobre principios básicos y elementales en torno a la fiscalidad, a la simplicidad, a la recaudación, y sobre esa base promover la reforma tributaria. Queremos hacerlo y lo vamos a hacer de manera diferente para lograr que esto tenga futuro. Y obviamente desde ya nosotros hemos estado hace varias semanas, y en este caso reitero, solicitando a todas las fuerzas políticas y a todos los actores a nivel nacional que la discusión sea una discusión técnica, que podamos debatir con argumentos como corresponde y ver el futuro del país más allá de los intereses coyunturales o particulares. Creo que el país se merece un debate de ese calibre, de altura, pensando en que tenemos que corregir un problema fiscal que hemos heredado, y que más allá de esa corrección de lo que hemos heredado, también darle sostenibilidad al gasto social, que es la prioridad para todos los ecuatorianos, y tiene que darse este tipo de debate. Y además, una fiscalidad sana, ¿para qué, Janet? Para proteger la dolarización, para blindar la dolarización. El hecho de no haber tenido o de haber tenido estos grandes déficits fiscales que se acumularon, en un momento determinado llevó al gobierno anterior en su desesperación a tomar las reservas, y esas reservas debilitadas no contribuyen a un esquema dolarizado. Sí. Tener una dolarización sostenible implica tener unas reservas saludables, que también es parte de lo que vamos a trabajar para darle más independencia al Banco Central y para lograr restablecer unos niveles de reservas sostenibles en el largo plazo. Una última pregunta, ministro. Hemos hablado solo de las medidas, de las posibles medidas de ajuste, pero también usted habla de que hay que fomentar la competitividad y la productividad en el país. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de medidas de incentivos se le va a dar a los
a los empresarios, a los industriales en este momento, toda vez que usted dice que se quiere atender la parte social. Y está bien el tema de asistencia, pero lo que más necesita la gente es empleo, y el empleo lo genera el sector privado. Creo que en eso absolutamente todos estamos de acuerdo. ¿Cómo hacemos para que no solamente reciban medidas de ajuste, sino también puedan recibir incentivos para poder aportar en este resurgimiento de la economía? Sin lugar a dudas, Janet, yo creo que para cualquier empresario, micro, mediano o grande, el principal incentivo, sobre todo y ante todo, es tener una macroeconomía estable. Sin una macroeconomía estable, cualquier incentivo, por positivo que sea para tal o cual sector, se desvanece en el tiempo y está sujeto a la inestabilidad, que es lo que vivimos en los últimos 10 años. Había crecimiento algunos años, pero sabíamos que ese crecimiento estaba jalonado por el sector público, por altos precios del petróleo, y al siguiente año había que ajustarse, etcétera. Entonces, ese me parece que es un incentivo que no debemos dejarlo por fuera. Por eso el llamado al sector privado es a que, sobre esa base del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para garantizar una macroeconomía estable, puedan incrementar sus niveles de inversión en el país. Segundo, la Ley de Fomento Productivo establece amplios incentivos, Janet, para aquellas nuevas inversiones. Durante los últimos meses hemos visto varios proyectos de inversión que se están concretando en distintos sectores, turístico, maderero, metalmecánico, por cientos de millones de dólares. Eso es importante. ¿Por qué? Porque se está aprovechando una Ley de Fomento Productivo que fue puesta en vigencia en el año anterior, en el mes de agosto, y cuyo reglamento brinda muchísimas facilidades. El hecho de no tener que pagar impuesto a la renta por 8, 10, hasta 20 años en una nueva inversión, eso cambia el modelo de negocio y el punto de equilibrio de cualquier negocio. Y luego tenemos también que trabajar con los micro y los pequeños empresarios. ¿Qué estamos haciendo con ellos, Janet? Un tema muy importante para los micro y pequeños empresarios es el crédito. Y en ese punto hemos diseñado y está en implementación este esquema de reperfilamiento de las deudas que tienen con la banca pública, Banecuador y CFN. Está dando grandes resultados. Estamos visitando el país, hemos estado en Tulcán, en Cuenca, en Manabí, también conociendo cómo los emprendedores están refinanciando para sus pequeños negocios, para la mecánica, para el restaurante, para la finca pequeña, sus deudas para lograr salir de un momento complejo. Entonces allí hay facilidades importantes. Y el otro es el acceso propiamente al crédito, sobre la base de lo cual la banca pública está muy activa también. Sí, un ministro, tema no menor pero es el tema laboral, Janet. Sí. El tema laboral tenemos que discutirlo a profundidad, porque lo que se está generando hoy por hoy es que, fruto de la excesiva rigidez que existe en el mercado laboral, en la norma laboral, solamente estamos concentrándonos en la protección de aquellas personas que tienen hoy trabajo, pero la norma no está diseñada para incorporar a aquellas personas que no tienen trabajo o que están sumidas en la informalidad. Y allí particularmente quienes sufren de esas restricciones y de esas rigideces son los microempresarios y son los jóvenes y las mujeres. Ministro, la palabra mágica, el ISD, y rápidamente, no sé si están contemplando dentro de las medidas de incentivos el poder hacer una reforma o el poder eliminar el pago del ISD. Lo que necesita el Ecuador es que entren dólares, y ya está dicho y analizado por todas partes que el ISD es una traba. Así es, efectivamente, Janet, el ISD es un impuesto que tiene un efecto diferente al que se planteó inicialmente. Antes que parar la salida de divisas, lo que hace es detener el ingreso de divisas como un desincentivo. Pero lo que tenemos que buscar en este punto es un equilibrio sensato entre la fiscalidad y el incentivo a la inversión. Nosotros, como hemos hecho modelizaciones, justamente aplicando a modelos de negocios específicos, ¿qué pasa con una nueva inversión en el país? Una inversión que no paga impuesto a la renta por 20 años. Esa nueva inversión prácticamente no va a estar afectada por el efecto negativo del ISD. Entonces la invitación es a invertir más en el país. Creo que las condiciones se están dando para tener ese factor confianza que tanta falta hacía. Pero naturalmente el ISD es uno de los objetivos. Tenemos que revisar ese impuesto distorsionante y estará analizado dentro de toda la estructura de la reforma que vamos a plantear.
Me quedo con eso, ministro. Muchísimas gracias por este contacto y pues el análisis sigue para largo. También invitaremos aquí a los empresarios industriales para que nos den su opinión sobre esta buena noticia que recibe el país de recibir este dinero y de que pues podamos de alguna manera darle un respiro a la economía. Las medidas que tomemos de aquí en adelante tienen que ser absolutamente pensadas para que todo sea positivo. Gracias, ministro, por este contacto. Gracias a usted, Janet.